¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Qué respuesta nos da la Biblia sobre esto? La Biblia no aborda directamente la cuestión de la cremación, ya que este método no era común en la época en la que fueron escritos sus textos. La Biblia no habla de manera concreta sobre la práctica de la cremación o la incineración. No especifica si hay que enterrar o cremar a los muertos. En la Biblia, en Génesis 23, 2-20, se menciona que algunos siervos de Dios enterraron a sus seres queridos. Por ejemplo, Abraham hizo un gran esfuerzo para encontrar un lugar donde enterrar a su esposa, Sara. La Biblia también explica que algunos siervos de Dios quemaron cadáveres. Por ejemplo, cuando el rey Saúl y 3 de sus hijos murieron en una batalla, sus cuerpos quedaron en territorio enemigo y no recibieron la honra debida. Al enterarse de la situación, unos soldados israelitas recuperaron los cadáveres, los quemaron y enterraron los restos como se menciona en Samuel 31, 8, 13. La Biblia muestra que lo que esos hombres fieles hicieron con los cadáveres fue correcto. En diversos pasajes de la Biblia se hace referencia a entierros de seres queridos y trascendentes en la historia. Tal es el caso de en Génesis 25, 8, 10. Después de la muerte de Abraham, sus hijos Isaac e Ismael lo entierran en la cueva de Macpela junto con su esposa Sara. En Génesis 35, 19, se nos habla de cuánto Raquel, la esposa amada de Jacob, muere al dar a luz a Benjamín. Fue enterrada en el camino hacia Efrata, que es Belén. En 2 de Samuel 2, 4, 6, dice que después de la muerte del rey Saúl y su hijo Jonatán, David lamenta su pérdida y les da un digno entierro. O también en 2 de Reyes 13, 20, 21. Se menciona un entierro peculiar en este pasaje, donde un hombre muerto es arrojado al sepulcro de Eliseo y al tocar los huesos del profeta, resucita. Analicemos algunos conceptos erróneos sobre la cremación. Algunos creen que la cremación deshonra el cuerpo. La verdad es que la Biblia dice que, al morir, la persona vuelve al polvo, y eso es lo que le pasa a un cadáver cuando se descompone, según Génesis 3, 19. La cremación, que reduce el cuerpo a cenizas o polvo, simplemente acelera este proceso. Por lo tanto, no se está deshonrando el cuerpo. Algunos otros creen que la cremación impide que Dios pueda resucitar a la persona. Sin embargo, en diversos pasajes de la Biblia, como en Apocalipsis 20, 13 y en 1 de Corintios 15, 35, dice que Dios puede resucitar a una persona sin importar que su cadáver haya sido enterrado, cremado, se haya perdido en el mar o lo hayan devorado animales salvajes. También que el Todopoderoso puede hacerle un cuerpo nuevo con facilidad. Entonces usted se preguntará, ¿cómo decidir entre la cremación y el entierro? Para decidir qué hacer con el cuerpo de un fallecido, tome en cuenta los siguientes factores. En Génesis 50, 4, 5 y en Éxodo 13, 19, se nos dice: la Biblia menciona algunos casos en los que los familiares respetaron los deseos de una persona sobre qué hacer con su cuerpo después de su muerte. Entonces, es importante tomar en cuenta los deseos del difunto. Otro factor a tomar en cuenta son las costumbres locales. Estas suelen determinar lo que se hace con el cuerpo de un fallecido. Por ejemplo, en tiempos bíblicos, lo habitual era enterrar a los muertos. En la actualidad, se pueden seguir las costumbres locales sobre qué hacer con los cuerpos de los fallecidos, siempre que esas costumbres no vayan en contra de los principios bíblicos. Otro factor serían las leyes del país. La Biblia nos dice que debemos obedecer a las autoridades. En algunos lugares, las autoridades establecen leyes sobre qué hacer con los cadáveres. Por ejemplo, en el caso de la cremación, en algunos países existen limitaciones
respecto a dónde arrojar las cenizas. Y por último, también debemos tomar en consideración los sentimientos de otras personas. La Biblia nos anima a tener en cuenta los sentimientos de los demás. Al decidir qué haremos con el cuerpo de un fallecido, preguntémonos, ¿qué piensan otros familiares sobre la cremación y el entierro? ¿Cómo se ven estas costumbres donde vivimos? En la actualidad, muchas denominaciones cristianas aceptan la cremación siempre que se realice de manera respetuosa y se mantenga la perspectiva de la resurrección. Por ejemplo, los testigos de Jehová no prohíben la cremación, pero animan a que se lleve a cabo con respeto y consideración, sin incluir rituales religiosos que contradigan sus creencias. En última instancia, la decisión sobre la cremación puede depender de las convicciones personales y las prácticas de la Iglesia a la que pertenezca el individuo.